Quien les habla, Raúl Rodríguez Peña, le deseamos una excelente jornada. También para ti, Raulito, gracias. Excelente fin de semana. El próximo viernes regresamos contigo y todo nuestro equipo por allá por Telecristal. Bueno, hoy en tiempo real conversamos precisamente sobre el Día Mundial de la Fotografía. La revista Opus Habana reseña que la primera vez que se tuvo noticia en Cuba sobre el invento del daguerrotipo fue gracias a un artículo traducido de la Gaceta de Francia y publicado precisamente en el Diario de La Habana. Esto ocurrió el 19 de marzo del año 1839. El texto anunciaba que Daguerre había sobre todo encontrado el medio de fijar imágenes que vienen a pintarse en el fondo de la cámara oscura, de manera que esas imágenes no son ya el pasajero reflejo de los objetos, sino su marca fija y durable que puede transportarse de un punto a otro como una estampa o un cuadrado. Pero bueno, ¿cuáles son precisamente los inicios de la fotografía aquí en nuestro país? Mi invitado de la tarde tiene la respuesta, así que ya bienvenido a Tiempo Real, Ramón Cabrales Rosabal, profesor del Instituto Internacional de Periodismo y presidente justamente de la Cátedra de Fotografía Osvaldo Salas. Un placer. Encantado de estar aquí contigo. Que esté con nosotros en esta tarde especial hablando de estos temas que a mí en lo particular me fascinan y bueno, más que eso, pues la información también es válida. Hacía la primera pregunta y me gustaría precisamente conocer su criterio sobre este tema, el cual abordamos en la tarde de hoy. Bueno, para mí, imagínate tú, la fotografía, llevo más de 30 años en ella y me he dedicado sobre todo mucho al aspecto teórico de la fotografía, a la investigación y a la docencia. Como ves, trabajo en el Instituto de Periodismo y en la Facultad de Comunicación. Yo pienso que hoy en día, sobre todo en el siglo XXI, no podemos, incluso estaba leyendo un artículo hace 2 o 3 días, sí, que posiblemente la fotografía sea la cosa más importante en el XXI, porque no hay una profesión, no hay nada donde no esté presente la fotografía. Lo que pasa es que ahora todo el mundo es fotógrafo, porque todo el mundo tiene un celular, pero a veces hace falta alfabetizarse un poco en el mundo de la fotografía. ¿Y qué fotografiamos? ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Son cuestiones también importantes que quizás podamos abordar más adelante. Y haciendo un poquito de historia justamente sobre este tema, ¿cómo fueron las fotografías precisamente de esos primeros momentos? ¿Qué género, sobre todo, predominaban? ¿Qué nos puede comentar? Mira, yo quería decir algo porque se dice siempre que fue Daguerre el que presentó la fotografía. Realmente lo fue, pero ya la fotografía había sido impresa por Niecks. En 1826 se tomó la primera imagen que se conserva y que está en un museo en Houston, Texas, que fue una heliografía, todavía más simple que esta, pero se conserva. Ya Daguerre, que conoció a Niecks, se aprovechó un poco de los experimentos de Niecks. Niecks muere y al final el que se apropia de toda la idea fue Daguerre, que era un gran comerciante y un gran pensador, negociante. Y es el que presenta la fotografía a Arago, que era un diputado francés, que fue el que lo ayudó. Y fue muy importante porque el 19 de agosto se presentó la fotografía y por eso que yo digo que la fotografía surgió como técnica, como comunicación y como arte al mismo día, porque se presentó ante la Academia de Ciencias de París, delante de los científicos, pero se invitaron a la Academia de Ciencias de Artes, estaban presentes. Y entonces ahí es donde se presenta el proyecto. Era un proyecto que la idea de los franceses era que todo el mundo la pudiera utilizar, lo que no sabían que ya Daguerre la había vendido a los ingleses la patente unos días antes. Ya. Y en aquellos tiempos... Sí, no, yo lo que le voy a decir, pero ¿cómo llega a Cuba? Exacto. ¿Cómo llega a Cuba? Porque eso fue en agosto del 39 y ya en abril del 40... aparece en el noticioso y Lucero de La Habana, que era un periódico que después se convierte en lo que fue la Marina, un escrito diciendo que se había hecho el primer daguerrotipo en La Habana. Y ese daguerrotipo que se hizo en marzo de ese año, del 40, lo hizo el hijo del capitán general Pedro Telles Girón, ahí en la puerta de lo que hoy en día es nuestro museo de la ciudad, que era el Palacio de los Capitanes Generales. Sí. Y la vista es una vista de lo que es un pedacito de la Plaza de Armas, de lo que es el Palacio de Segundo Cabo, se ve la fuerza y se ve un pedacito de la cabaña. La imagen no se conserva, no se sabe qué pasó, pero sí a través de lo que dice el periódico se pudo reconstruir y hay un esquema de la imagen como tal. Esa es la llegada, pero es más, yo estudiando y trabajando descubrí que hay
un diplomático español de origen argentino que iba de viaje a México, pasa por Cuba en el mismo 39, Ángel Calderón de la Barca, e hizo fotos en Cuba. Lo que pasa es que no tengo las pruebas, no tengo las fotos, pero en su diario de viaje lo deja bien claro. Escrito. Qué bien. Sobre todo los métodos fotográficos que se emplearon en esos tiempos. El primer método que surge es el daguerrotipo, de ahí que Daguerre es el que da el nombre. Sí. Y ese daguerrotipo existió más o menos hasta 1850. Hubo daguerrotipo hasta esa época. A partir de ahí empiezan a surgir otros, porque claro, la tecnología, el desarrollo, la evolución, aparece el calotipo, que por primera vez aparece la fotografía sobre papel, porque el daguerrotipo es sobre metal. Aparece la fotografía sobre papel, aparece el negativo y ya se empiezan a desarrollar otros más. Vendría después ya en la década, hasta el 80 y pico, estaba también el colodión húmedo, que se usó mucho. Y no es hasta 1888 que aparece lo que conocimos como gelatina bromuro, que es esta fotografía que ahora llamamos analógica y que hasta el otro día era sencillamente fotografía. Ya, cuando se revelaba el rollo. Cuando se revelaba el rollo, el laboratorio y todo aquello. Qué bien, interesante. Este método que también se empleó muchísimo. No, y se sigue empleando en todas se partes sigue del empleando, mundo. exactamente. Es muy válida la aclaración. Hoy precisamente, profesor, cuando la fotografía está muy cerca de nosotros, al alcance de los dispositivos móviles, ¿podemos decir que por eso todos somos fotógrafos? Una pregunta bastante interesante sobre todo, ¿y qué caracteriza entonces sobre todo a esos profesionales? Bueno, mira, yo no diría que todos somos fotógrafos, porque para ser fotógrafo hoy, como te estaba diciendo, en el siglo XXI la fotografía también se ha complejizado. Ya la fotografía no es aquella fotografía de Paunte que te voy a hacer la foto, porque la fotografía se ha convertido en un arte, es una manifestación artística. Sí. Y hay que estudiarla. La fotografía se estudia en las universidades. Está la carrera de fotografía, licenciaturas en fotografía, hay maestrías en fotografía, hay doctorados en fotografía. Por lo tanto, hay que estudiar la fotografía. Y hoy en día con el celular cualquiera hace una foto, pero no sabe una regla para aplicarla, no sabe un principio, no sabe cómo lograr un centro de interés, cómo busca el motivo que hace falta para llamar la atención. Hoy en día la fotografía, yo pienso que podríamos llamar fotógrafos a aquellos que se preocupan por estudiar fotografía. Por estudiarla. Yo sé que no es fácil en Cuba estudiar fotografía, pero hoy en el propio internet hay muchos cursos y hay muchas cosas online. El propio instituto da clases online de fotografía. ¿Cómo no? Y entonces, pues hay que aprovechar esas cosas. Claro, la fotografía es información. Información. Tiene un mensaje. Es un medio de comunicación visual. que en muchos casos es más rápido y más decisivo que un texto. A mí me vienen a la mente, por ejemplo, las imágenes de los tanques de Matanza cuando estaban incendiados. Una fotografía te decía mucho más que de alguien te estuviera diciendo lo que estaba pasando. Sí. El derrumbe del Hotel Saratoga, las fotos hablaban por sí solas. Y ahí tenemos precisamente esas evidencias que son importantes y que ya forman parte de la historia y del momento de una nación, de una región, de una comunidad, de una familia. Específicamente, yo agradezco muchísimo este primer momento en el diálogo que hemos sostenido aquí con el profesor Ramón Cabrales Rosabal. Si usted se acaba de conectar con nuestro equipo de trabajo, siga junto a nosotros porque hasta casi las 5 en punto estaremos dialogando sobre este tema y otras aristas también importantes, interesantísimas sobre el tema de la fotografía. Avanzamos con otros asuntos y luego regresamos con el invitado en la tarde de hoy.